si pensamos en otro de los elementos que trae esta reforma tributaria, es el impuesto al patrimonio, entonces tendremos que pensar en la forma como los patrimonios que están acumulando las familias, pues estar estructurados para rentar lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay que dar respuesta a través de la rentabilidad de estos patrimonios, por lo menos a tres variables. La primera, la rentabilidad requerida del patrimonio para que efectivamente aporte a la persona natural o a la familia pues la cantidad de recursos necesarios para continuar digamos cubriendo sus gastos en primera instancia. Pero también hay que asegurar que el patrimonio va a producir lo suficiente para cubrir la inflación. Eso ya va elevando, digamos, los requerimientos de resultados sobre el patrimonio. Y posteriormente tenemos que asegurar que se va a poder generar riqueza suficiente para pagar el impuesto al patrimonio, ¿sí? Y después de ese remanente, pues hay que pagar el impuesto de renta propio de la rentabilidad de ese patrimonio. Entonces, el esfuerzo es importante, porque si eso podría llevarnos a sumas por ejemplo, para el año 2022 o para ahora, para el año 2023, pues pasan del 15 hasta el 20% de rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, lo que menos convendría en el caso de los patrimonios de familia es tener bienes inactivos o hacer inversiones pues con muy poca rentabilidad, porque finalmente el efecto neto al final del ejercicio pues va a ser que el patrimonio no se mantenga, no crezca, sino por el contrario, que el patrimonio se deteriore, que el patrimonio pierda valor en términos reales, al tener que atender todas estas obligaciones, pero no tener la rentabilidad suficiente. Entonces ese cálculo claramente hay que hacerlo de cara a un impuesto al patrimonio que nace para, digamos, patrimonios que están un poco más por encima de los 3.000 millones de pesos. Y que va a estar, es otra de las medidas que se ha venido, digamos, normalizando en nuestro sistema tributario. Llevamos cerca de 12 años con impuesto al patrimonio, que era temporal. Nuevamente aparece un impuesto al patrimonio que se genera pues, para un periodo, eh, pero que por el contrario entonces aparecen tarifas hasta el 1.5%, que también parece ser temporal. La base entonces también se hizo un poco más pequeña para abarcar más patrimonios que empiecen a tributar pues, con este impuesto. Eh, y nos deja entonces en la necesidad de revisar las rentabilidades del patrimonio para asegurarnos de que este no se va a deteriorar con ocasión de esta cantidad de cargas que se le están adicionando, pero al mismo tiempo entonces hay que pensar cuál es la estructura de estos patrimonios de familia, porque también hay que considerar que hay un impuesto a las ganancias ocasionales, el cual, dicho sea de paso, también se incrementó, pasó del 10% al 15%. Es decir, que las sucesiones pues van a salir más costosas. Entonces, entre más capital acumule la persona natural inicial, o los padres, por ejemplo, pues más costosa va a ser la sucesión en el momento en que se le entregue la propiedad a los hijos. Entonces, de allí que las estructuras patrimoniales deban ser pensadas, o los grupos de negocios deban ser pensados en términos de familia y no solo en términos de fundadores. Otra cosa es que en el proceso usted decida mantener control, quiera mantener consolidado el patrimonio, y eso es perfecto, y para eso hay herramientas, pero claramente frente a la tendencia que estamos observando, es que los tributos por la posesión patrimonial, los tributos por las ganancias, pues están incrementando.
¿sí? Y es natural en un Estado que necesita dinero, pero que tampoco es un Estado que tenga un sistema económico pues boyante, eh, y depende en gran medida, sino, sí, en su mayoría depende del recaudo tributario para poder ejecutar esas metas presupuestales pues, que se establecen